reunidas con Marian Laburt, con Daniela Villalba y con Talía Zamboni de la Fundación Rewilding Argentina, con quienes como Cátedra UNESCO de Turismo Cultural ya hemos trabajado anteriormente. A nosotros nos interesa mucho el tema del turismo y naturaleza. Creemos que la biodiversidad es un elemento fundamental para la preservación del turismo y del patrimonio, que es el enfoque de nuestra cátedra. Nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural, natural, material, inmaterial, y el tema del turismo de naturaleza es muy importante, y más en este momento, a raíz de todo lo que hemos vivido y estamos viviendo y viviremos, bueno, con la pandemia, y hemos visto cómo muchos de los efectos que esto está teniendo están íntimamente relacionados con el mal manejo del medio ambiente. Pero no voy a, digamos, a abundar en este tema porque para eso están nuestras invitadas. Yo quisiera darle la palabra a Marian Laburt. Ella es la responsable de comunicación y prensa de la Fundación Rewilding Argentina. Rewilding Argentina trabaja en conjunto, es una organización que trabaja en Argentina en conexión con la Fundación con Tompkins Conservation. Ella nos va a explicar un poquito más cómo trabajan y bueno, después hablaremos con las especialistas. Marian, bienvenida, muchas gracias por este encuentro. Hola Carmen, bueno, muchas gracias por esta posibilidad de difundir el trabajo que hacemos en Argentina. Nuestra Fundación Rewilding Argentina surge de la Unión de Conservation and Trust, que fue la organización creada por Douglas Tompkins en Argentina en el año 1997, y otra fundación, Fundación Flora y Fauna Argentina, formada por gente argentina. Entonces decidimos unificar el nombre y somos hoy Rewilding Argentina, con toda la herencia de Douglas Tompkins y con todo el know-how de cómo trabajar en este proyecto tan lindo, ¿no? Y tan interesante de crear áreas protegidas en Argentina, y que, bueno, hemos sido bendecidos y elegidos para que Argentina pueda aprovechar de esta bondad de Douglas Tompkins. En Argentina estamos trabajando en este momento en 5 parques, en 5 regiones. La primera en la que empezamos a trabajar en el año 97 fue en Esteros de Liberá, para crear el Gran Parque Liberá, o sea, formado por el Parque Nacional Liberá y el Parque Provincial Liberá. Estamos también en el Chaco, por el Parque Nacional Impenetrable. En la provincia de Chubut tenemos nuestro proyecto más joven, que es Patagonia Azul, con la idea de ampliar la protección en el sector marino y costero del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, que está cerca de la región de Camarones, que es un pueblito que posiblemente muchos lo ubiquen porque es bastante conocido turísticamente. Estamos en el norte de Santa Cruz, que colaboramos con la creación del Parque Nacional Patagonia, y estamos trabajando con el mismo modelo que trabajamos en Iberá, que ahora que les cuento cómo es, para la ampliación del Parque Nacional Patagonia, y con el deseo final de crear un gran parque binacional que se junte a la creación del Parque Nacional Patagonia del lado de Chile. Bueno, pero este es un proyecto que va a llevar tiempo. Por lo pronto estamos ahora trabajando en la región de Santa Cruz, y también tenemos el proyecto de áreas marinas protegidas, que incluye la protección de Península Mitre, del área protegida Península Mitre en la provincia de Tierra del Fuego. Así que, como ves, estamos muy ocupados a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, y esperando oportunidades para esta creación de parques que es tan linda, ¿no? Y también qué suerte que Argentina tenga y esté trabajando por eso. Nuestro modelo de trabajo se basa en 4 ejes principales, que es, bueno, la compra y restauración de territorios. Estos territorios tienen que ser amplios para que se justifique la creación de un parque nacional, porque una imagen un poco burda, pero un yaguareté no puede criarse en una manzana, necesita mucho territorio para caminar. Entonces, desde ese lugar necesitamos territorios amplios. Trabajamos también en la restauración de la fauna, porque todos estos parques tienen que estar completos para que todo el sistema funcione, el ecosistema funcione correspondientemente, y para que la gente se involucre y se interese, y también como una herramienta de desarrollo local,
desarrollamos todos estos parques como destinos de naturaleza. En la medida que se convierten en destinos de naturaleza de excelencia, porque tienen sus tierras restauradas, su fauna en buen estado y linda y admirable para ver, estos son una posibilidad de desarrollo económico y social para las localidades vecinas a los parques. Estos parques en general están en zonas marginales, porque también otra burda expresión es que no vamos a crear un parque nacional en Pergamino porque nadie nos va a dejar, y además en Pergamino tampoco queda nada de lo que originalmente era La Pampa. Entonces, en general los parques nuevos se crean en zonas que están muy marginales y pobres. Entonces la creación da una oportunidad de desarrollo. Nos acompañan hoy Daniela Villalba, que está trabajando con nosotros en el desarrollo de turismo de la provincia, en el Parque Patagonia en la provincia de Santa Cruz, y Talia Zamboni, que está coordinando la parte de rewilding en la provincia de Santa Cruz. Así que ellas les van a poder contar más sobre cada uno de estos proyectos. Me gustaría hacerle una pregunta a Daniela, que es licenciada en turismo. Nosotros somos una cátedra de turismo cultural, así que nos interesa mucho la mirada de ustedes sobre el futuro de estas áreas protegidas, porque a raíz de lo que estamos viviendo y de las limitaciones enormes que se le han generado al turismo en todo el mundo, se dice que el turismo de naturaleza es el primero que va a resurgir, incluso dentro de los habitantes de los mismos países, sin tener que traspasar fronteras. Y leí unas estadísticas que daban gente de la fundación de Tompkins Conservation, de que los parques nacionales son muy pocos los turistas locales, que en general son turistas extranjeros. Entonces ahí, digamos, hay una pregunta que es cómo trabajar con la gente local para atraerlos en este momento a los parques nacionales, y por otro lado, cómo piensan manejar el tema naturaleza para que, bueno, de repente tampoco hayan avalanchas que puedan ser perjudiciales, ¿no es cierto? Un turismo que finalmente se dé vuelta la cosa y termine siendo demasiado masivo. ¿Lo tienen visto a esto, Daniela? Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Sí, nosotros en lo que es el trabajo con las comunidades hay un equipo que trabaja en el terreno, como decimos nosotros, con las comunidades que están alrededor de estas áreas protegidas que estamos creando o ayudando a ampliar. Así que hay un trabajo con diferentes actores de cada comunidad, ¿no? Se trabaja con actores que son las entidades públicas, ya sea las direcciones o secretarías de turismo, se trabaja con los prestadores turísticos que hoy ya están, se brindan capacitaciones o se trabaja para generar capacitaciones o herramientas para que estén preparados para recibir este turismo que se empieza a generar, este turismo de naturaleza que se empieza a generar, porque hay una nueva área protegida que brinda un nuevo producto turístico, ¿no? Es verdad que después de esta situación, de esta situación post-pandemia, va a ser súper importante desarrollar más áreas donde la gente pueda conectarse con la naturaleza. Y creo que, a ver, el turismo se va a reactivar y van a ser los primeros lugares en buscarse, pero creo que hay tantos lugares de turismo de naturaleza o que se están desarrollando, la gente empieza, creo que es un momento donde estamos pasando tanto tiempo encerrado y creo que todos los prestadores turísticos están dándose cuenta de que hace falta un cambio de paradigma en cómo se desarrollaba el turismo. Entonces, hay tantos lugares, por suerte en Argentina hay tantos parques nacionales que creo que también está la obligación como ciudadanos de exigir que los parques nacionales, todos los parques nacionales, reactiven su uso público en cuanto se pueda, ¿no? Obviamente no, sin arriesgar a las personas que trabajan ahí o a las personas que lo visitan o a las comunidades, pero creo que con un buen manejo y con un buen plan de manejo se puede volver a reactivar estos lugares. Nosotros estamos trabajando hoy
en las áreas, en los planes de manejo de cómo nos vamos a manejar a la hora de recibir un turista, un visitante, y no es imposible, digamos, hay que tomar este tiempo no como vacaciones, sino para trabajar en estos proyectos o en estos planes de cómo proceder después de la pandemia. Muy bien. Talía, la pregunta tiene que ver con el cambio climático. Ustedes trabajan las áreas, todo lo que tiene que ver con la reintroducción de especies, con la conservación del hábitat medioambiental, y me gustaría saber la Fundación, cómo está trabajando ese tema, cómo, digamos, qué es lo que tienen constatado respecto del impacto del cambio climático, y bueno, cómo lo aplican a los modelos de gestión. ¿Qué nos puedes decir de eso en las distintas áreas que muy bien mencionó Marian, que ustedes trabajan bueno, a lo largo de todo el país prácticamente? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en cuanto al cambio climático, yo creo que como trabajamos una diversidad de ambientes, desde los humedales en los esteros de Liberá en Corrientes, en el impenetrable chaqueño, en las costas de Chubut, en Santa Cruz, de a poco estamos viendo quizá algunas evidencias de cambio climático a nivel de, bueno, años más lluviosos, en el caso de Iberá, o más frecuencia en esas lluvias, lo que genera además inundaciones más frecuentes, que a la vez afectan quizá incluso a la población local. En el caso quizá de la costa, de a poco se vaya viendo un cambio en los niveles del nivel del mar en la costa, etc. Si bien es algo que creo que no es por ahora algo que nos preocupe o que tengamos evidencias preocupantes, creo que hay otras amenazas que están sufriendo las áreas naturales hoy en día, a las que tenemos que responder más rápido, ¿no? En cuanto a deforestación, a cacería, que digamos las reglas o las leyes que controlan y protegen estas áreas sean efectivas, y lo que es la restauración en sí, como le llamamos nosotros, con la herramienta del rewilding, de reintroducir especies. Y siempre decimos que la tasa de extinción o la crisis que estamos sufriendo a nivel mundial de crisis de biodiversidad requiere acciones urgentes y acciones constantes, ¿no? Entonces, incluso ahora en esta época de pandemia decimos que seguimos trabajando como siempre, necesitamos seguir trabajando en lo que es restauración, reintroducción de especies, para hacerle frente también a todas estas amenazas que no descansan tampoco en este momento, ¿no? Digamos, sí. No, perdón, el tema de reintroducción de especies es en todas las áreas en las que trabajan, o en algunas sí y otras no. Bueno, en realidad, en general, en las áreas protegidas hay evidencias de que hay especies que están faltando en esos ecosistemas. Decimos que no llegan a ser ecosistemas completos todavía, y por eso trabajamos gradualmente en tratar de restaurar estos sitios que muchas veces tienen un encanto natural o un paisaje hermoso, pero muchas veces en cuanto al rol ecosistémico de ciertas especies se nota esa ausencia, ¿no? Iniciamos este modelo o este trabajo de reintroducción en los esteros de Liberá, ya llevamos 14 años con reintroducciones de numerosas especies, ahora estamos avanzando. Algunas de las especies, ¿podés Para nombrarlas? nombrar, sí, bueno, iniciamos, la primera de todas fue el oso hormiguero, luego continuamos con el venado de las pampas, que es una especie muy amenazada en Argentina, el pecarí de collar, también realizamos trabajos con tapires, si bien ahora ese proyecto está pausado en Iberá, con aves como el guacamayo rojo, el moitú, que iniciamos este año, la nutria gigante, y bueno, y la especie quizá más importante, más emblemática, que es el yaguareté, que es el predador tope de este ecosistema, que desapareció ya hace varias décadas de Liberá, y bueno, hoy en día se están dando todas las condiciones para que pueda volver y pueda generarse una población saludable y sustentable de la especie, y bueno, hace ya varios años que estamos trabajando en este proceso. La idea es continuar con otras áreas, ¿no? Perdón.
Y el tema de las comunidades, que Marian de alguna manera algo mencionó sobre cómo trabajan para que esto también sea un factor de desarrollo local para las comunidades. ¿Qué experiencia podrían mencionar como especialmente positiva? Yo creo que el trabajo que estamos haciendo de reintroducción y de trabajo en sí con especies, por ejemplo en Patagonia todavía no iniciamos con reintroducciones, pero sí con el trabajo de avistaje de especies muy características de la zona, como es el puma, por ejemplo, o los guanacos. Son especies que ya están en el ecosistema, de las cuales quizá hay poco conocimiento, a veces conocimiento errado. Entonces, puntualmente ahí, por ejemplo, queremos trabajar mucho en lo que es que la gente vea estas especies como algo positivo, como un recurso para el ecoturismo y el avistaje de fauna, y tomar modelos de proyectos exitosos o sitios donde se realiza esto, en el caso del puma, como Torres del Paine en Chile, que es un parque nacional donde el mayor atractivo es el avistaje de puma. Entonces, tratar de cambiar un poco esa noción que hay de dicotomía, ¿no? Entre lo que es producción o avance económico y proteger la naturaleza, ¿no? Si uno conserva una especie como el puma, la valora y la, digamos, la respeta en su ecosistema, como es un parque nacional, esa especie puede dar una oportunidad a las localidades que lo rodean mediante el turismo de naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos con eso. En Iberá ya hace tiempo que estamos trabajando en esta línea. Creo que es uno de los lugares de Argentina donde es más fácil de ver fauna, fauna que no huye, digamos, pasa una camioneta, se baja una persona a tomar fotos y el animal se queda ahí, que es algo que asombra a todos los que visitan. Y yo creo que es algo que se puede replicar en muchas áreas protegidas de la Argentina, y no ver al turista como una amenaza. Siempre y cuando esté bien regulado el sitio, el turista puede ir y disfrutar esa experiencia única, y a la vez proteger la fauna, ¿no? Pensaba que hablabas de las posibilidades de desarrollo para las comunidades, pero a veces justamente en un mal entendido desarrollo es digamos, la destrucción de la naturaleza para sembrar, la tala de árboles, una cantidad, digamos, de cosas que habitualmente se han asociado con la posibilidad de, digamos, de sustento económico en esas zonas, ¿no? Entonces me pregunto si a veces tienen conflictos con esas comunidades que no sepan ver el enfoque que ustedes plantean, que es digamos, el de crecer protegiendo. Sí, a veces suele ocurrir al inicio de estos proyectos en los que no se entiende por qué alguien por ahí adquiere grandes porciones de tierra y extrae lo que es, por ejemplo, ganadería. Lo que pasó en Iberá, muchos de los campos que compró la fundación eran campos ganaderos que estaban a la venta, y cuando se compran, la primera acción fue retirar el ganado. Entonces la gente no entendía por qué ese campo dejaba de producir. Lo que hablamos nosotros es que estamos haciendo otro tipo de producción que le llamamos producción de naturaleza, es decir, producir esa biodiversidad fácil de ver, ecosistemas completos, animales que no huyen, digamos, y crear ese escenario natural lo más completo posible o restaurado posible. Y que ese es otro tipo de producción, no es cerrar el área y que nadie la visite, es justamente generar una producción sustentable en el tiempo, porque no estás afectando los recursos naturales, sino que al contrario los estás recuperando, y creo que es una producción a largo plazo, ¿no? Por ahí hay otro tipo de producciones donde la tierra llega un momento, se agota, ya queda menos productiva. En este caso estamos tratando justamente de aumentar la productividad de la tierra. Y cuando las comunidades empiezan a ver eso, a ver que hay turistas y gente que viene, que está dispuesta a pagar por un servicio, por una comida, por un alojamiento, ahí empieza a transformarse la visión y decir, bueno, esta área protegida que tengo al lado no es un lugar restrictivo o que me impide a mí producir, sino que es un recurso que puedo utilizar si lo cuido y lo valoro para desarrollar mi economía a nivel individual y local, ¿no? Y ahí es cuando las comunidades de alrededor empiezan a proteger, a valorar
y apropiarse de ese sitio, y son quienes primero los defienden y piden que se cuide, y piden que, no sé, exigen ciertas regulaciones, ¿no? Así que bueno, eso estamos viendo en Iberá que ha funcionado, y de a poco lo estamos replicando en otros sitios, ¿no? Es un proceso, finalmente es un proceso educativo muy, muy profundo y muy radical, ¿no es cierto? Y quizás con todo lo que ha pasado y que hay una toma de conciencia, no sé si suficiente, pero estamos viendo que haber abusado de la naturaleza. Y en ese caso quizás el trabajo de ustedes pueda también rendir más frutos o frutos más rápidos, por decir así. Y Daniela, quería preguntarte, ¿cómo eligen, o sea, tiene que ser una decisión estratégica, me imagino, pero cómo eligen determinadas áreas para trabajar? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, el norte de la provincia de Santa Cruz, o bueno, por qué fue Iberá? Es decir, ¿qué es lo que detectan? Marian, adelantaste que muchas veces buscan áreas empobrecidas para poderlas sacar adelante, digamos, justamente para que este desarrollo se pueda dar en lugares donde no abunda los recursos. Pero me gustaría conocer un poco más qué viene primero, si digamos el estado de las comunidades o las especies que quieren reintroducir, o el estado del medio ambiente, o la riqueza de ese medio ambiente, por ejemplo, donde hay parques nacionales, como Por es en ahí, el sur de Chile y el sur de Argentina. por ahí se entendió mal. Yo no dije que buscamos áreas empobrecidas, que si no, en general es más fácil generar un tipo de este proyecto en un área relegada, que no haya un tipo de producción convencional. Y ahí buscamos las características del lugar que sean representativas de un sistema, en este caso de parques nacionales, que no esté. En el caso de la región de Santa Cruz, era la meseta de altura, que no estaba representada en los parques nacionales de Argentina. Entonces, eso lo posicionaba como un lugar interesante, y encima se sumaba la protección de un ave endémica, que es el macato viano. Entonces, a raíz de ahí se comienza a pensar en un proyecto que luego beneficiaría a las localidades vecinas. Digamos, la forma en que eligen las áreas. Ustedes iniciaron con Iberá, ¿no? Las primeras tierras que compró la Tompkins Conservation fue en Iberá, y a partir de ahí desarrollan el proyecto. Así es. El primer proyecto nace en Iberá, que tiene más de 20 años, y es el modelo de trabajo que tenemos, que además podemos mostrar que es un modelo que funciona. Que, o sea, al principio teníamos que convencer a todo el mundo que nuestro modelo era bueno. Ahora, en realidad, cuando empezamos un proyecto, los invitamos a que vengan a ver cómo funciona el modelo de Iberá. ¿Cómo imaginan entonces el turismo, si tuvieran que hacer un poco una proyección, cómo imaginan el turismo en estas áreas? Y aquí Perdón, no un escuché poco, bien. ¿cómo imaginan el desarrollo del turismo en estas áreas protegidas a partir de esta realidad, y cuando se empiece a abrir? Hablamos un poco de que, bueno, que va a haber una predilección, por lo menos al principio, por el turismo de naturaleza, pero ¿cómo lo van a manejar también, Daniela? ¿Cómo piensan gestionarlo? Porque ustedes tampoco no se especializan digamos, en turismo, pero de alguna manera está muy asociado con lo que hacen. Claro, sí, es el modelo, como explicaba Marian, contempla que las áreas protegidas se conviertan en destinos de naturaleza donde la gente pueda experimentar experiencias de calidad, ¿no? El modelo que trabajamos incluye, obviamente, a las comunidades. Sin eso no vale nada nuestro trabajo. Sí o sí tenemos que trabajar en conjunto y a la par con los diferentes actores. Como te mencionaba, es súper importante el trabajo con los actores o con las personas que hoy se desempeñan en la actividad pública, ya sea la dirección de turismo de cada localidad o la secretaría, con los prestadores, con los privados que hoy ya existen,
ver cómo facilitar o cómo ayudarlos a armar estos planes para ver cómo se reciben, aunque hay protocolos, ¿no?, que ya larga el Estado en general, también hay que adaptarlo a cada situación, ¿no? No es lo mismo un protocolo para una provincia o para una localidad desarrollada como en destinos emergentes. Entonces también hay que trabajar con futuros prestadores locales, trabajamos con personas que quieran arrancar un emprendimiento en estas áreas protegidas, entonces los ayudamos acompañándolos, viendo qué es lo que se necesita para atender un turista, ya sean los seguros, los permisos, así que es un trabajo en conjunto con diferentes actores en diferentes niveles, ¿no? Y también viendo, en el caso del área con el que trabajamos con Marian, la promoción turística, bueno, ver qué herramientas podemos facilitar, ¿no? Y con qué herramientas podemos facilitar también al Estado, o trabajar con el Estado, para lograr que los turistas elijan estos lugares que van a ser de elección y que van a ser necesarios para que la gente visite luego de la pandemia, ¿no? Cuando quieran salir, que estos lugares estén preparados con todas las medidas de seguridad necesarias. ¿Tienen estudiado un perfil de turista de naturaleza? Sí, bueno, en lo que es Patagonia particularmente, es un turista, hay turistas nacionales y hay extranjeros, todavía hay, mayoritariamente son argentinos, pero bueno, en esta última temporada, por ejemplo, en el portal Cañadón Pinturas, que está sobre la Ruta Nacional 40, recibimos diferentes tipos de turistas, recibimos familias con nenes muy chicos, nenes que estaban como acostumbrados a salir con sus papás a hacer turismo de naturaleza, parejas, bueno, adultos, personas de la tercera edad. Tenemos el sitio Cueva de las Manos, que es Patrimonio Mundial por la UNESCO, entonces la realidad es que pasan muchos tipos de turistas, por decirlo así. Así que lo bueno es que todos valoran esa capacidad de poder conectarse con un lugar tan prístino y donde de a poco se empiezan a ver cada vez más fauna, ¿no? Donde se conjuga la parte ambiental o la importancia biológica y también lo que es el patrimonio cultural. La clave de la recuperación de los ecosistemas, la reintroducción de especies, si pueden explicarlo. ¿El rol de las No, reintroducciones? la clave en la recuperación de la naturaleza, si tuvieras que nombrar 2 o 3 elementos fundamentales del trabajo de ustedes para lograr esto, ¿cuáles son? Y yo creo que sobre todo uno apunta a, como bien lo dice el término rewilding, que quizás no es un término por ahí muy conocido acá, ese término apunta a trabajar en lo que es recuperar la funcionalidad de los ecosistemas y los roles, digamos, que ciertas especies cumplen en ese ecosistema. Cuando uno quiere restaurar un ecosistema y que sea completo de nuevo, tiene que pensar en qué piezas están faltando y que esas piezas vuelvan a cumplir su rol. Y para que cumplan ese rol y sean funcionales, también tiene que haber un número suficiente, ¿no? Generalmente en los ecosistemas las especies claves suelen ser los predadores, que son especies que si bien no son las más abundantes en un ecosistema, si se pierden, si desaparecen o si cambian o modifican drásticamente el número, todo el ecosistema se afecta y se modifica, ¿no? Por eso, por ejemplo, en Patagonia el puma es un predador tope o clave en ese ecosistema, si bien hay otros predadores. En Iberá trabajamos y en Impenetrable con el yaguareté, que es una especie clave y cuya ausencia se ha notado en desbalances en el ecosistema, ¿no? Aumentan la cantidad de presas, aumenta la cantidad de predadores de mediano tamaño, es decir, se va afectando eso, ¿no? Así que bueno, en este momento, por ejemplo, en Iberá, donde ya llevamos mucho tiempo reintroduciendo otras especies, es que tenemos las condiciones para que vuelva ese predador tope y ahí sí cerramos quizá el ciclo de por haber recuperado este ecosistema muy particular, ¿no? Muy bien. Y me imagino que para el trabajo que ustedes hacen es fundamental un buen diálogo con muchos actores,
pero los gobiernos deben ser uno de los que tiene un papel clave, porque entiendo que no se puede hacer el trabajo que ustedes hacen sin consensuar cómo es esta relación, y si es como yo supongo que tiene que ser relativamente estrecha para poder cumplir con los objetivos. ¿Cómo es? ¿Es así? Sí, exactamente, tenemos que trabajar a distintos niveles con los gobiernos, ¿no? A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel comunidades o municipios, ¿no? Y lo importante es que todos estos niveles entiendan lo que hacemos, por qué lo hacemos, y también las particularidades de cada sitio, ¿no? No es lo mismo quizá el gobierno en Santa Cruz que el gobierno en Corrientes. Tenemos personas que son quienes más quizás mantienen un vínculo con distintos actores dentro del gobierno, y además de distintas instituciones. Quizá no es lo mismo hablar con direcciones de fauna que con políticos puntuales, etcétera, ¿no? Y están todos involucrados en tomas de decisiones importantes para estos proyectos y para el turismo, ¿no? En general es una relación fructífera. Sí, sí, siempre tratamos de eso, de que sean las mejores relaciones, y que a pesar de que quizá cambien los gobiernos, se mantengan el tiempo, y con cada uno es quizás volver a iniciar los diálogos, y que sientan que esto es algo que va a beneficiar a las comunidades, a la provincia en sí y al país, ¿no? Habrán obstáculos, ¿no? Me gustaría por ahí saber cuáles son los que tienen que enfrentar más habitualmente. Tiene que ver con desconfianza, tiene que ver con desconocimiento de la importancia de la restauración de los ecosistemas, de la sinergia con las comunidades que están insertas en estos ecosistemas justamente, o también tienen que hacer un trabajo educativo con ellos. Bueno, no sé si por ahí Marian o Dani quieren contar su parte. Tal. Ahí va. En general, yo creo que siempre la resistencia nace sobre todo en el desconocimiento, ¿no? A medida que los proyectos van avanzando y ellos se van involucrando y nos van conociendo y ven que nos quedamos, las relaciones enseguida empiezan a tomar forma, pero también a veces uno llega muy contento con su idea, que sabe que funciona, pero la persona local dice, ¿por qué este de afuera me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer? Así que yo creo que la principal contra es el desconocimiento. Después habrá opiniones a favor, en contra, de acuerdo o no de acuerdo, pero sobre todo es eso, el desconocimiento. Y en general también son lugares alejados que por ahí no están tan... Ellos no tienen tantos problemas con la naturaleza como los podemos ver desde Buenos Aires, ¿no? Ellos están en un entorno agradable, viviendo amigablemente en un lugar, entonces ¿por qué a veces hay que hacer algo que para ellos está funcionando bien? Y también agregaría al principio de los proyectos, cuando inicia la fundación con Tompkins comprando estas tierras, también había un desconocimiento, y es algo que falta en la cultura argentina, esto de la filantropía, ¿no? De alguien que decide invertir su fortuna en el bien público o en el bien común, ¿no? Generalmente Hasta acá genera falta desconfianza. tal cual, y generó desconfianza en todos los lugares. Bueno, en Iberá era el mito de que se venían a robar el agua. Y como bien decía Tompkins desde el principio, es decir, bueno, nosotros actuamos, hagamos y mostremos resultados, no salgamos quizá a dar tantas explicaciones en ese caso. Y después creo que con el tiempo los resultados han hablado por sí solos, y mucha gente que antes dudaba o desconfiaba terminaron diciendo, bueno, ahora entiendo lo que hacía y por qué lo hacía. Y sería lindo, digamos, contagiar ese espíritu de filantropía desde distintos niveles, ¿no? Obviamente no todos tenemos la capacidad de comprar tierras, pero sí de trabajar
o en pos del bien común, de beneficiar a los demás, y que eso no genere desconfianza, ¿no? Porque al final nos terminamos beneficiando todos de eso. De todas maneras, ya tienen unos cuantos años, casi, ¿cuántos años tiene? Como 20 años que están en el país, y yo creo que eso ha ido cambiando por por el mismo, digamos, accionar de ustedes. Creo que al ir viendo las obras que van haciendo, creo que ha cambiado mucho esa a lo mejor mirada, que no es que estuvieran todos, pero que posiblemente como ustedes mismos. Hacer una pregunta como bióloga, porque decimos, se ha escrito mucho últimamente, yo misma lo he dicho, de el impacto del no cuidado de la naturaleza, de los ecosistemas, etcétera, en lo que ha pasado en el tema de esta pandemia, y sin irnos a ese tema ni exactamente el motivo, ¿no es cierto?, específico que lo originó, pero te quiero preguntar si vos coincidís en que hay una relación entre el maltrato y bueno, y las enfermedades y los conflictos, digamos, de salud que se han generado. Se asocia mucho, y yo quisiera saber si vos lo pudieras explicar a eso brevemente, ¿no? ¿En qué cosas digamos, se generan este tipo de enfermedades por hacer o no hacer qué cosas con la naturaleza? Bueno, si bien es el caso puntual del coronavirus, creo que hasta el día de hoy siguen discutiendo quién fue el causante o dónde surgió. En general, este brote de enfermedades o de virus, de distintos tipos de patógenos, suele surgir en dejar expuestos quizá estos patógenos que siempre han estado en el ecosistema, pero quizá resguardados en el medio de una selva, y hoy en día al destruir y al avanzar sobre estos ecosistemas naturales, estamos aumentando esa exposición que tenemos a estos patógenos, ¿no? Entonces, muchas de estas enfermedades van de la mano con la destrucción del hábitat, con la caza, obviamente, de especies silvestres, que antes quizá, no sé, si hablamos de especies silvestres que se extraen de un hábitat natural para llevarlo a una ciudad y alimentarse de eso, obviamente estamos generando una alteración que nos va a poner o a exponer a este tipo de patógenos, ¿no? Y luego ya en sí los desbalances que generamos en los ecosistemas, por ejemplo, al disminuir predadores, generamos que aumente la cantidad de presas, por ejemplo, roedores, en un desequilibrio que hace que también esos roedores que se adaptan muy bien a distintos ambientes, salgan de su ambiente natural, avancen sobre otro tipo de ambientes alterados, y ahí obviamente de nuevo nos exponemos a estos patógenos, ¿no? Son distintas teorías y distintos estudios que se han hecho con los brotes que han habido de ébola, del SARS y de otros tipos de enfermedades, pero todas apuntan a eso, a la destrucción de los ambientes, a la alteración y obviamente la cacería y la extracción de vida silvestre. Por eso reforzamos justamente la necesidad y la importancia de trabajar en la restauración de los ecosistemas. Un trabajo enorme, ¿no? Para poder, no sé si hasta qué punto poder dar vuelta atrás, pero evidentemente va a implicar cambios en los hábitos y en el cuidado de nuestro medio ambiente muy grandes. Creo que esa conciencia ya la estamos, o sea, ya no la vamos a poder negar. Me gustaría, como para cerrar, si quieren explicar muy sintéticamente, entonces, los 5 proyectos que mencionó Marian, ¿cuáles serían los puntos más importantes o los logros, cuando ya hay logros, digamos, constatables, o los objetivos que tienen a mediano plazo, por ejemplo en el impenetrable, que no, en los distintos proyectos que ustedes están manejando?
que entiendo que como modelo de gestión debe ser muy similar, ¿no es cierto? ¿Querés responder vos? Marian, tenés en silencio. Ahí está. Ahí. Entonces, sí, puede contestar Talía, más bien en la parte de trabajo con fauna. En todos los proyectos están como en distintos estadios. En Iberá, es como mencionó Talía, es el proyecto que más trabajo con especies diferentes se hace, llegando actualmente a 14. En Impenetrable estamos recién empezando, todavía no está abierto al turismo, pero ya estamos haciendo trabajo con la fauna. O sea, cada uno de los proyectos está en distintos estadios y todos apuntan a lo mismo, a tener parques de excelencia con un turismo de naturaleza también de excelencia. O sea, que la gente realmente disfrute de la excelencia, del placer de la experiencia de estar dentro del Parque Nacional y viendo la fauna. Pero bueno, Dani puede contar más en referente al turismo y Talía respecto a las especies y al trabajo de rewilding. Dani tendría que habilitar su micrófono. Ahí está. Lo que es turismo pasa lo mismo, al ser proyectos de diferentes tiempos, digamos, Iberá, ya obviamente el turismo está consolidado, la provincia ya tiene una política también debido al trabajo con la fundación y porque la provincia adoptó una política de Estado en cuanto a turismo. O sea, es un destino establecido en la provincia y a nivel nacional. Si uno ve para atrás, 20 años atrás, se hablaba de los esteros, pero no como hoy, y no se lo tenía tan en cuenta como un destino de excelencia para el turismo de naturaleza, ¿no? en calidad de experiencia. Y obviamente también los años ayudan a que también las comunidades que viven alrededor de Iberá se den cuenta de este trabajo, donde tanto tiene un papel fundamental el gobierno provincial, el nacional, y la fundación trabajando en conjunto. Hoy en día Iberá tiene varias comunidades que se dedican íntegramente a la producción o viven de lo que es el turismo de naturaleza, como en el caso de Colonia Carlos Pellegrini, ¿no? En el caso de Chaco, de Impenetrable, obviamente la situación es distinta, tiene menos años y obviamente hay que hacer un trabajo enorme con las comunidades que se está trabajando y como dice María, bueno, la parte de especie lo puede comentar más Tali, pero bueno, se está trabajando en ver herramientas, en ver qué cosas podemos realizar en conjunto con la provincia para potenciar este nuevo destino. Y en Patagonia, bueno, lo mismo que te comentaba hoy, es el trabajo en conjunto con diferentes actores, pero bueno, hoy la provincia ve en el noroeste de Santa Cruz un nuevo destino emergente como turismo de naturaleza, para potenciar y poder generar un nuevo destino que no sea Calafate y Chaltén, ¿no? Que son destinos ya establecidos a nivel nacional y a nivel internacional, y aprovechar ese flujo de turismo y dar otra oportunidad a un lugar que tiene en un circuito de 600 kilómetros diferentes ambientes y bueno, y la posibilidad de generar un nuevo motor de economía regional. Talía, ¿querés agregar algo? Bueno, y en cuanto a reintroducciones o a especies en sí, creo que desde el comienzo del trabajo con Iberá se ha logrado también poner en voz de mucha gente lo que es la reintroducción o la restauración de ecosistemas. Quizá antes había, o se sigue teniendo en muchos casos, una visión muy clásica de lo que es la conservación, que es esto de dejar tierras cerradas, más o menos con candado, de dejar que la naturaleza se recupere por sí sola, pero también es entender que muchas veces el grado de disturbio que hemos generado como humanos hace que la naturaleza necesite nuestra ayuda también para restaurarse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de extinción de especies,
que no van a poder volver al lugar por sí mismas, no pueden colonizar porque no hay poblaciones cercanas, bueno, necesitamos meter mano, como diríamos, ¿no? O sea, hacer un manejo activo de esos ecosistemas que requiere muchísimo trabajo y muchas veces oposición, ¿no? O miedos de decir, bueno, a lo mejor si traemos tal especie generamos un desbalance peor, o hay que hacer estudios y estudios. Y muchas veces tenemos esa urgencia de que los ecosistemas se están destruyendo hoy en día, ¿no? Las especies se están extinguiendo hoy, y la acción o estos resultados tienen que mostrarse hoy, no dentro de 10 o 15 años, donde quizás ya hayamos perdido mucho más. Entonces, mostrar esa urgencia, esa necesidad de hacer manejo activo que hacemos en muchos casos, que genera muchas veces miedos o reticencias, pero bueno, que a nivel mundial se está implementando en muchos lugares, como África, en Europa, en Estados Unidos, en Oceanía, y que están mostrando ser necesarios y exitosos, ¿no? Y por otro lado, bueno, el valorar las especies que tenemos, el entender que muchas veces están amenazadas y que las áreas protegidas son la mejor oportunidad para protegerlas, y que a la vez puedan generar este motor de desarrollo local sin afectarlas, ¿no? Y en eso también es importante el trabajo conjunto que se hace con los parques nacionales, con los guardaparques de estas áreas protegidas, en casos de que sean parques provinciales, con los guardaparques provinciales, y que ellos también empiecen a ver quizás este nuevo modelo de restauración, para que estas áreas vuelvan a brillar, digamos, o a tener su esplendor natural. Bueno, me encanta. Creo que nosotros como Cátedra UNESCO de Turismo Cultural estamos muy enfocados a que esto se difunda, a capacitar también sobre estos temas. Creo que esta ha sido una interesante oportunidad para que ustedes puedan expresar esto. Creemos que el tema de la biodiversidad es fundamental. El tema con que hicimos esta convocatoria, que es turismo y naturaleza, ¿por qué van de la mano? Creo que ha quedado bastante explicitado en este momento. No sé, Marian, si querés decir algo para cerrar este encuentro. Personalmente les agradezco mucho, he pasado un muy buen momento. Creo que ha sido muy rico todo lo que han dicho, he aprendido también, así que bueno, creo que será hasta la próxima, pero te dejo la última palabra, Marian. El micrófono. El audio. Muchas gracias por esta oportunidad. Los invitamos a todos a que vengan a conocer el trabajo que estamos haciendo en los distintos parques. Tienen para recorrer Argentina de norte a sur. Y bueno, disfrutemos de la naturaleza todos juntos. Muy bien. Bueno, hasta la próxima y muchas gracias por este encuentro. Gracias. Gracias. Gracias.